Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Minutos para las 11 de la mañana con 21 grados 4 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y ya nos estamos metiendo en Humanos con Recursos, como siempre con Matías Guidini. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos entonces en nuestro encuentro de todos los miércoles para reflexionar sobre los temas más importantes de recursos humanos que están hoy en la agenda, ¿no? De todos los ejecutivos. Vamos a estar conversando con una nueva invitada, y también tenemos para en unos minutos después también la búsqueda de la semana, donde vamos a contar nuestras oportunidades laborales que en este mercado actual siguen existiendo, importante, y nos pueden escribir a Humanos con Recursos @guidinirodil.com, que es nuestro mail de contacto para poder postularse eventualmente. Pero como te decía, Alejandra, estamos hoy para hablar de uno de los temas que más se conocen del área de recursos humanos, que es el tema de la generación Y. Uno de los temas que más interesan y que se ha hablado mucho, pero hoy la idea es darle una vuelta de tuerca, un segundo nivel de análisis. Se ha hablado mucho de esta generación, y para eso nos va a acompañar uno de los protagonistas, que es Ariela Collins. Buen día, Ariela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Buen día. Bueno, Ariela es gerenta de recursos humanos regional para Despegar.com, una compañía de online, una de las más importantes que hay de la Argentina, pero antes también tuvo experiencia en otras compañías, también trabajando mucho con estos jóvenes, ¿no? Con la generación y por eso, un poco para empezar, Ariela, me gustaría que nos cuentes por qué pensás que es tan importante o tan relevante hoy hablar de estas generaciones jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que la generación Y hoy genera tantos cuestionamientos y está en la agenda de recursos humanos de todas las compañías y de todos quienes tenemos equipos a cargo, porque básicamente la generación Y replantea o cuestiona muchos temas de generaciones anteriores. No es que la generación Y sea un problema. Creo que quienes forman parte de esta generación, como te decía, vienen a cuestionar lo que para otras generaciones era como cuestiones que no daban lugar a cuestionamientos. Así que creo que es por eso que hoy todos hablamos de ellos y de cómo motivarlos y de cómo atraerlos, cómo retenerlos, cómo gestionarlos. Yo siempre digo que posiblemente las cosas que plantea la generación Y son las mismas cosas que otras generaciones también tenían en mente, pero que no se animaban a plantearlos en un ámbito de trabajo y mucho menos en su vida. Sí, tal cual, ¿no? De alguna forma ponen sobre el tapete esas necesidades o insatisfechas que uno viene postergando, y coincido con vos en que no sé si son tan diferentes. En definitiva, siempre aparece una generación que exige lo que las anteriores de alguna forma resignaron. Pero vos decías algo que cuestiona muchas cosas. Una cosa de la que se dice que cuestionan es la autoridad, o al menos la autoridad formal, ¿no? Mira, yo no diría que cuestionan la autoridad. Creo que estas nuevas generaciones piden
una nueva forma de gestionar los equipos. Hoy cualquier persona de generación Y o cualquier joven lo que busca de sus jefes, busca feedback constante, no que solamente conozca cómo viene su desempeño cada 6 meses o cada año cuando tiene la revisión formal. Buscan contención, buscan saber cómo aportan con su trabajo al objetivo general de la compañía, y es con estas cuestiones en donde yo digo que son cosas básicas para todos, independientemente de en qué generación uno se encuentre, ¿no? Y aparte eso genera otra problemática, que es que si los jefes, sea cual fuere su generación, hoy tienen esa capacidad, decías vos, de dar feedback de manera más sistemática o recurrente, o incluso de poder estar de alguna forma conteniendo, ¿no? Porque si son jefes tal vez de otro momento, entonces ahí hay como otro problema que es consecuencia de esta generación, ¿no? Sí, creo que hay algo que le pasa a todas las personas al momento de gestionar, que ven al otro y se reflejan, proyectan su propia imagen y su propia carrera. Entonces hoy cuando un joven le exige a su jefe feedback constante y todos los días se acerca a su oficina a preguntarle cómo viene, es inevitable que ese jefe diga: che, pero yo no le decía esto a mi jefe, yo trabajaba 20 horas por día sin que nadie me dijera siquiera si voy bien, si voy mal. Bueno, okay, eso es no podemos evitar que eso pase por la mente de cada uno de los jefes. Lo que sí tenemos que trabajar, y lo que yo siempre les digo a las personas que tienen equipos a cargo, es que tenemos que desarrollar mucho más la empatía y poder entender qué es lo que le pasa a esa persona y en qué contexto está inmersa ahora, para entender cuáles son las necesidades. No importa cuál fue nuestra historia laboral y cómo nuestros jefes nos gestionaron anteriormente. Hoy esta generación requiere otras cosas y tenemos que estar a la altura de eso, y posiblemente generen conflicto en las personas que tienen equipos a cargo, porque como vos decías, quizás tengan que dar feedback constante, tener conversaciones, y no estén preparados para eso. Y la última tal vez punta para este segmento es de vuelta, haciendo un análisis un poco más profundo de qué pasa con la generación Y, ¿no? Ellos históricamente se plantearon de un lugar, como decías vos, de plantear nuevas necesidades, demandas o exigencias. Ahora, ¿qué pasa con esa generación Y, que ya hace tiempo que está en las organizaciones, toma roles de supervisión, de conducción, y tienen que liderar gente, ¿no? Digo, la pregunta es: ¿siguen manteniendo esa filosofía que los hizo, que viene de su origen, o tal vez después, cuando tuvieron que estar del otro lado, se dieron, digamos, vuelta y son iguales que sus jefes anteriores? ¿Cómo lo ves vos hoy en el día a día? Mira, básicamente mantienen sus mismas características, pero inevitablemente cuando uno cambia de rol en el trabajo, uno tiene que asumir otras realidades. Y yo digo, la mesa es redonda, uno está de un lado en un momento y te toca estar del otro en otro momento, y creo que estos mismos jóvenes se dan cuenta que hay cuestiones de su interacción con los otros, que a la hora de gestionar equipos tienen que cambiar, porque necesariamente tienen que plantear reglas, tienen que establecer límites, y eso a veces les genera algún tipo de conflicto en su propia concepción de los límites, pero básicamente no cambian. Bien, estamos hablando con Ariela Collins, que es gerente de Recursos Humanos Regional para Despegar.com. Vamos a seguir después. Tenemos ahora, Alejandra, en minutos nomás, la búsqueda de la semana. Dale, nos metemos con eso y recordamos que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a humanosconrecursos@guidinirodil.com. A continuación presentamos la búsqueda de la semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontrar el trabajo que siempre soñaste tener. Momento de comenzar con nuestra búsqueda, Matías.
Así es, y hoy tenemos un 2x1, Alejandra. Ajá. Sí, tenemos dos oportunidades que son semejantes y por eso las vamos a agrupar. Estamos por un lado buscando un jefe de compensaciones y beneficios y por otro lado un coordinador de compensaciones y beneficios. Ahora te voy a explicar bien qué es. La diferencia es que uno es para zona oeste, otro para zona sur. Y para esta oportunidad, ¿qué perfil profesional estamos buscando? Bueno, buscamos un graduado universitario de carreras. Vos sabés que esta función acepta carreras diversas, ¿no? Típicamente un graduado en relaciones laborales, un graduado en recursos humanos, pero también puede aplicar un contador o un administrador de empresas. ¿Por qué? Porque esta función de compensaciones y beneficios, ¿de qué se encargan las empresas? Básicamente es el que tiene que monitorear y administrar todo lo que es la equidad interna en términos de salarios, ¿no? Hoy un tema que está súper candente por el entorno económico en que vivimos, y al mismo tiempo de asegurar que haya una equidad, una justicia interna en términos de salarios, también que sea competitivo a nivel externo, ¿no? Entonces, vos sabés que dentro del área de recursos humanos tenemos dos segmentos, uno que se llama más soft o más blando, otro que es más hard o más duro, y en el lado más duro es donde están las relaciones laborales y el área de compensaciones y beneficios, que como dije recién, se encarga de administrar todo lo que es el salario y toda esta ingeniería de que cada uno reciba lo que le corresponde, ¿no? ¿Qué perfil buscamos a nivel profesional? Personas analíticas, personas metódicas. Hay mucho trabajo numérico de análisis, por eso decía que esta función bien puede aceptar un contador, un administrador, y desde ya gente de relaciones laborales, que en unas universidades puntuales como la de Buenos Aires se estudia con mucho foco. Entonces, resumiendo, una posición de liderazgo, diría yo, ya sea un jefe o un coordinador de compensaciones y beneficios para esta oportunidad que tenemos para el día de hoy. Muy bien, perfecto. Seguimos en un ratito. 106.7, el reflejo de tu radio. Y de generación Y estábamos hablando hace minutos. Ahora a las 11:06 continuamos, ¿sí? Cerramos este tema que tiene que ver con lo que veníamos desarrollando. Así es, y seguimos entonces conversando acá en vivo con Ariela Collins, que es gerente de recursos humanos y en su experiencia tiene haber lidiado con muchas de estas generaciones. Estábamos hablando bien, como decías vos, de la generación Y uno de los puntos también que suelen ser un lugar que a mí me interesa investigar es, cuando se habla de la generación Y se suele generalizar, pero la verdad que no parecería ser lo mismo una generación Y que esté ubicado geográficamente en un lugar que en otro, o tenga diferentes niveles, digamos, sociodemográficos, ¿no? ¿Qué lectura ahí vos podés hacer, Ariela? ¿Hay diferencias, no? ¿Es importante? A ver, básicamente cuando hablamos de generaciones, no influyen a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con la demografía y con el contexto socioeconómico de las personas. En términos generales, por supuesto que dependiendo las características del lugar donde se desarrolla esa persona, va a haber aspectos que se van a modificar. A ver, hay algo que caracteriza principalmente a la generación Y, que es el acceso ilimitado a la información y a las opciones. Por supuesto, si una persona, independientemente de que viva en el año 2013, no tiene acceso a toda esta información, su manera de pensar y de estructurar su posición frente a las relaciones del trabajo y a las decisiones que toma en su vida probablemente sean diferentes. Pero todo lo que tiene que ver, hay algo muy importante de la generación Y que no tiene que ver tanto con el contexto socioeconómico en donde se desarrolla la persona, y que tiene que ver con los valores sociales de estas personas. Creo que esto es algo que los iguala a todos, independientemente de si estamos hablando de alguien de la Argentina, de otro país, o de diferentes ciudades. Creo que ese para mí es el factor que los pone, que los hermana a todos en la generación. Bien, y yendo tal vez a dos cuestiones que son más claves, sobre todo en tu gestión del día a día y de todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Pueden ser tanto empleados que se sienten identificados como jefes o gente que tiene que conducir y dice, a ver, ¿cómo me pueden ayudar?
¿cuáles son las cosas que esos valoran, ¿no? Estos jóvenes de generación Y o los que vienen después en el trabajo? ¿Cuáles son las cosas que vos decís, mira, si le das esto, si reciben esto, la cosa va a ir mejor? Mira, hace un ratito mencioné un punto que es saber hacia dónde van, saber en términos de trabajo, su trabajo a qué aporta al objetivo de la compañía. Esto es muy fácil de decir, pero realmente es muy, muy difícil porque a veces es un ejercicio interesante también para los jefes, ¿no? Es tener que explicar todas las tareas, para qué son, el para qué. El sentido. Exacto, y muchas veces no sabemos el para qué de las tareas. Entonces, por eso digo que es un ejercicio muy interesante para todos los jefes. Por supuesto que todos queremos saber para qué hacemos las cosas. Creo que es un ejercicio de insight interesante para todos. Eso es algo que valora muchísimo. Necesitan sentirse valorados como personas. Y necesitan también tener un contacto cercano con sus jefes. Es habitual que alguien de generación Y te pida amistad en Facebook. O te quiera seguir en Twitter. Entonces creo que bueno, cada uno lo evaluará, ¿no? Y a nivel compañía, digamos, más allá de lo que puede pasar hoy o en otros lugares, digo, eso define que las compañías tienen que establecer una política. Es fácil, no se puede, o sea, decir, mira, no podés ser amigo de tu jefe, estoy diciendo tal vez una pavada, pero digo, ¿cómo manejan esa situación? Porque, ¿qué pasa? Te acepto, soy amigo, y al otro día tengo que tal vez darte alguna noticia mala, ¿no? Mira, lo que pasa con las redes sociales es que plantean una forma de comunicación diferente a la que estuvimos habituados todos nosotros hasta ahora. Entonces, a veces es difícil pensar en ponerle reglas yo diría, del antiguo mundo comunicacional, adaptarlas a un nuevo medio y a una nueva forma de comunicarse. Yo creo, sí, que todas estas cuestiones hay que pensarlas, hay que analizarlas y hay que ver los pros y los contras de cada una de estas cuestiones. Pero las redes plantean este no límite entre la vida personal, laboral, entonces hay que tener mucho cuidado con el círculo que uno se arma en su red personal, en las redes sociales. Bien, y la última ya para ir un poco redondeando y cerrando, ¿no? A ver, te la hago un poco difícil, pero para entender, ser concreto, si vos tuvieras que decir, resumir cuál es la clave, 1 o 2 ideas para gestionar exitosamente a la generación Y dentro de las organizaciones y tal vez de manera general, porque como bien decís vos, o sea, la vida es una sola, integral en el plano laboral y personal, ¿no? Pero la clave es decir, por dónde pasa la cosa para que yo pueda integrar y no diga estos chicos que me vuelven locos. En primer lugar, empatía, entender qué es lo que les pasa para saber qué es lo que necesitan, sin cuestionarlos. De esa manera ellos tampoco van a cuestionar a otras generaciones. Y en segundo lugar, clave, lograr el compromiso personal de ellos. Bien, empatía, compromiso personal, por ahí pasa las claves, al menos las que pudimos encontrar hoy acá en Humanos con Recursos con Ariela Collins. Muchas gracias, Ariela, a todos aquellos que se quedaron con ganas de más sobre la generación Y. Recuerden que tienen nuestro espacio en Facebook, Humanos con Recursos, y también nos pueden seguir en Twitter, en @guedinirodil.com. Y si quieren escribirles un email, humanosconrecursos@guedinirodil.com, ¿sí? Así es. Bueno, chicos, un gusto, nos encontraremos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Esto fue Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas. Te esperamos el próximo miércoles a las 11 para seguir conociendo a las personas detrás de los recursos.